12 del mediodía y 2 minutos, aquí sigue la W. Numeral, el desafío de Colombia es, es seguirle la pista a la campaña política. Estamos a 12 días de la elección, 12 días de la segunda vuelta. Tenemos noticias políticas que aquí nos alista ya Camila Conca, que está en el estudio de Sigue la W. Pero yo quiero trasladarme de inmediato a esta hora a las calles de Cartagena, porque las dos integrantes de este equipo informativo del mediodía de Sigue la W están allá, están justo frente al Palacio de la Proclamación, listas para contarnos qué está pasando en el Festival Prisa del Pensamiento, pero además para traernos muchas historias desde Cartagena. Andrea, Paola, las veo exuberantes, adornando esa calle peatonalizada frente al palacio, a un lado de la Catedral de Cartagena, a un lado de la Catedral de San Pedro, y bien acompañadas además del señor Antonio Canchila, ¿no? Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, pues la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Cartagena, una ciudad donde tiene tantas noticias, tanta diversidad, siempre está en movimiento, siempre hay turistas y siempre hay personas que están en la sintonía de la W, porque además hay muchas noticias que provienen de Cartagena, y feliz también de conocer personalmente a nuestro colega Antonio Canchila, que está acá. Bienvenidas a esta ciudad, a este escenario. Nos llovió un poquito, ¿no, Antonio? Pero bueno, estamos muy contentas, como dice Andrea, aquí en Cartagena, Juan Pablo, y en el marco de este Festival del Pensamiento Iberoamericano. Ya está con nosotros aquí en la mesa, en este set de Sigue la W aquí en Cartagena, Pepa Bueno. Ella es la directora del País, con quien vamos a arrancar esta emisión hoy, muy Juan bien. Pablo, y para hablar de tantos temas de los que se han tratado durante todo el foro en esta mañana de hoy martes, sobre todo, por ejemplo, los desafíos, ya que nuestro numeral es un desafío para Colombia, es pues los desafíos de la prensa con el nuevo gobierno que se nos viene. El desafío de Colombia es, usted lo ha dicho, Paola, el desafío de Colombia es, ese es nuestro hashtag. Y antes de saludar a nuestra invitada, que yo quiero además que ustedes sean quienes la saludan, porque ustedes están junto a ella en nuestro estudio móvil en Cartagena, hablemos del desafío político, porque tengo aquí a Camila Conca, que nos trae actualidad de la campaña electoral y de las alianzas que se siguen sumando por un lado, por el otro, a los candidatos con miras a las elecciones del domingo. Camila, las últimas novedades a esta hora, 12:05 del mediodía en Colombia. Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues sin mayor sorpresa, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ya anunció su adhesión a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Más temprano, el senador Jorge Robledo dijo que su voto será en blanco porque ninguno de los dos candidatos llena sus expectativas. Hace falta la decisión de Juan Fernando Cristo, el exdirector de la coalición Centro Esperanza. Nos dijo que todavía está analizándolo, que se iba a reunir con su movimiento en marcha para tomar una decisión y se espera que mañana haga este anuncio. También falta el anuncio de Sergio Fajardo, pero su movimiento Compromiso Ciudadano quedó en libertad para decidir si por Gustavo Petro, si por Rodolfo Hernández o el voto en blanco, aunque ya Fajardo dijo que por Petro no va a votar. Sí, de una u otra forma, Camila, estamos hablando de la atomización de lo que fue la coalición Centro Esperanza, ¿no? Ya, eso ya no existe, eso ya pasó la página. El mismo Fajardo dijo que cumplió su propósito, pero pues que ya no va a haber más coalición Centro Esperanza. Numeral, el desafío de Colombia es, ya empiezan a llegar muchos trinos con este hashtag que queremos plantearles hoy al mediodía en Sigue la W. Numeral, el desafío de Colombia es, mire usted, por ejemplo, acaba de trinar Julio Sánchez Cristo, desde su @J Sánchez Cristo. Andrea puso, numeral, el desafío de Colombia es irnos de los odios en estas elecciones y votar por programas. Eso es cierto. Mire, dice Lucifer Cero, numeral, el desafío de Colombia es dejar el odio atrás, tener sensatez. No podemos dejar el país en manos de una persona que se limpia con la ley. Bueno, numeral, el desafío de Colombia es, dice @Sandro Bermúdez, numeral, el desafío de Colombia es liderar la unidad del país, que todos los ciudadanos podamos contribuir a la solución de los problemas de Colombia después de las elecciones presidenciales. Y dice Flipper 711, numeral, el desafío de Colombia es superar egos, focalizarnos en un futuro mejor. En fin, muchas ideas, y vamos a leerlas, porque además
el desafío es grande y creo yo, Andrea, Paola, ustedes que están en Cartagena, el programa que tenemos en esta agenda de trabajo del Festival Pisa el Pensamiento precisamente se dedica a hablar de eso, de los desafíos políticos, los desafíos democráticos, los desafíos económicos, en fin, Andrea, los desafíos para Colombia, para el continente, para Iberoamérica. Sí, Juan Pablo, es un momento de reflexión también y sobre todo desde el papel de los medios de comunicación. Incluso Paola va a participar en un foro más tarde respecto a la libertad de prensa, pero yo quiero de una vez saludar a Pepa Bueno, directora del País, quien nos acompaña a esta hora. Ustedes se pueden conectar en W Radio Colombia, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Pepa, bienvenida y háblenos del desafío para la prensa en un eventual gobierno o de Rodolfo Hernández o de Gustavo Petro, a quien usted tuvo la oportunidad de entrevistar esta mañana. Buenos días y muchas gracias por invitarme a participar con vosotros en un programa de radio que para mí siempre es un placer. Sí, porque ha formado parte de mi vida y ahora pensaba mientras me dabais paso en el privilegio de estar sentada delante de un micrófono y con esta ciudad apabullantemente bella delante de mí, ¿no? Es un privilegio doble, muchas gracias. Sí, la prensa participa de los desafíos que tiene el mundo, ¿no? Que tiene el mundo. Yo llevo aquí apenas 48 horas y como observadora y como periodista sí que subrayo que la polarización, la división que vive Colombia es un fenómeno global. Es verdad que en cada país participa de su propia historia, de sus propios problemas, de sus propios odios, pero el fenómeno es global, es global. Yo vengo de un país muy polarizado, que es España. No es solo Colombia, que es la percepción que uno tiene, Paola, Claro, que aquí estamos pues en una polarización impresionante. No, yo vengo de un país muy polarizado, España está muy polarizada y muy dividida también. Cuando hablo con amigos colombianos me dicen, bueno, no tiene nada que ver el grado de polarización de España. Nosotros percibimos altísima polarización en nuestro país igualmente, ¿no? Es verdad que tenemos historias y situaciones diferentes y que no sirve el ejemplo de un país para otro. Son desafíos que están produciéndose en el mundo entero, ¿no? Venimos de un comienzo del siglo XXI muy salvaje, muy salvaje. Si echamos la vista atrás, en 2 décadas hemos tenido 3 crisis mayores. Tuvimos la gran crisis, la gran recesión que arranca en Estados Unidos en el año 2008. Hemos tenido el gran confinamiento que ha parado el mundo y en este momento estamos asistiendo a una guerra con un potencial desestabilizador global, aunque ocurra en Europa, en donde no teníamos memoria de una guerra con ese potencial desestabilizador, porque la de los Balcanes en los años 90 fue completamente distinta. Este es el marco en el que se produce un fenómeno que acelera algo que ya estaba en los años 90. Los años 90, aquí en Europa, ya tuvimos líderes populistas que prometían soluciones fáciles a problemas complejos. Nosotros tuvimos a Berlusconi, por ejemplo, allí ya. Pero este salvaje comienzo del siglo XXI ha acelerado ese proceso, ese descontento y esa desconfianza de la ciudadanía con la democracia y con los intermediarios de la democracia, que son los políticos y también los medios de comunicación. Y ahí estamos, ahí estamos. Tú me preguntas, ¿qué pasa con la prensa en Colombia según gane uno u otro? Esa pregunta me la tenéis que responder vosotros. No yo, no yo. Yo te puedo decir cuál es el desafío del País América, el desafío de los medios de prisa, que es servir de agentes, primero de informar que es nuestro trabajo, informar de manera exhaustiva y con contexto, pero en segundo lugar servir de agentes del diálogo, ¿no? De que seamos el espacio donde los diferentes se encuentren y puedan hablar. Sí, Pepa, pero de todas formas, bueno, usted lo recuerda que no es un tema, digamos, de este momento. Siempre en la historia, no solo de Colombia, sino de muchos países, pues hemos vivido esta polarización. ¿Cómo ha manejado la prensa esas etapas, esas diferencias de las sociedades? Mira, yo creo que uno de los mayores errores que puede cometer la prensa que responde a un medio de comunicación, lo que antes se llamaba la prensa tradicional, que yo ya me pregunto,
nosotros seremos prensa tradicional porque tenemos una historia, porque venimos de muchos años de hacer periodismo, pero estamos puestos en el siglo XXI a tope, ¿no? Yo escucho Caracol Radio y digo, pero qué radio más moderna hacen, ¿no? Leo El País y digo, qué periódico más moderno hacemos. ¿Qué error no puede cometer la prensa? Reproducir las cámaras de eco de las redes sociales. Ese es un error que la prensa no puede cometer. Cuando se vive en ecosistemas democráticos hay pluralidad de medios, ¿no? Hay pluralidad de medios, pero hay una tendencia peligrosísima a que no exista pluralidad intramedio. ¿Cómo es eso? ¿Que no haya como filtro de lo que ocurre? Intramedio, no. Pluralidad intramedia es que en un mismo medio de comunicación, tenga la posición editorial que tenga, se escuchen distintas voces, distintos análisis, distintas opiniones, distintas entrevistas. Ojalá hoy hubiéramos tenido a Hernández, se lo ofrecimos, no quiso. Porque si no hacemos eso, si al margen de la posición editorial que tenga un medio, no invitamos a la sociedad a debatir en nuestros medios, a relacionarse en nuestros medios, a respetar al que opina de manera distinta, estaremos reproduciendo las cámaras de eco que son las redes sociales en lo que yo llamo burbujas de confort ideológico, donde se relacionan los que piensan lo mismo, se dan la razón elegantemente unos a otros, pero fuera de esa burbuja, hay un mundo y hay otras personas que opinan diferente y con las que tenemos que convivir. Sí, Pepa además habla de una burbuja en donde los unos se dan palmaditas en la espalda con otros, pero eso tiene matices y quiero que hablemos de eso. Antes, permítame, voy a leer un par de comentarios con el numeral El Desafío de Colombia es. Por ejemplo, dice @Antonio Guisado, numeral El Desafío de Colombia es votar con inteligencia, no con pasiones ni con odio. Mi voto es por el futuro, por la verdad, por mi país, por mi familia. Y también dicen @paisantanderiana, numeral El Desafío de Colombia es no permitir que quienes han vivido y sido carcomidos por el odio y la venganza nos lo quieran poner en nuestro corazón. Para la audiencia colombiana que no conoce a Pepa Bueno, pues ya mencionamos que ella es actualmente la directora del País, el diario de habla hispana más importante del planeta. Pero antes Pepa Bueno estuvo al frente de el Hora 20 en la cadena SER, y antes Pepa estuvo conduciendo el Hoy por Hoy, que es el informativo más importante de la cadena SER en España, es el informativo matinal más escuchado a lo largo y ancho de todo el territorio español. Y por eso es un gusto poder conversar con ella y sobre todo aterrizar estos asuntos que hacen parte de la realidad no solamente nuestra como medio de comunicación, aquí en la W, en Sigue la W, este espacio al mediodía, sino de los colombianos en términos generales. Y yo quiero que volvamos a las redes, Pepa, porque hablar de Twitter, hablar de Instagram, hablar de TikTok, sí, es hablar de esos pequeños clanes que se van armando, que siguen a uno, que ensalzan al otro, que insultan al contradictor, pero que para los políticos se convirtió también en un espacio de comunicación y a veces de desinformación. Alguna vez nosotros quisimos hablar aquí en Sigue la W con la jefa del gobierno en Barcelona, que dijo un día, yo me salgo de Twitter, porque es que gobernar por Twitter es imposible. ¿Usted creería que los políticos deben dar ese paso y que quedarnos mirando el ombligo de Twitter es cometer un error que a la democracia le hace daño? Ada Colau salió efectivamente, la alcaldesa de Barcelona, de Twitter. Alguna otra política española ha salido de Twitter por el acoso brutal que han sufrido en su condición de política y de mujer. El acoso digital a las mujeres es algo de lo que hablamos poco, muy poco, y que es peligrosísimo y que está inhibiendo a muchas mujeres del espacio público de conversación. Y esa es una tendencia muy peligrosa, porque el acoso, el odio, el desprecio, el menosprecio, el insulto que sufrimos las mujeres que tenemos exposición pública en las redes es infinitamente mayor que el que sufrís vosotros, que también lo sufrís, pero es infinitamente mayor con un sesgo machista muy peligroso. Vamos a ver, las redes nos han traído cosas extraordinarias. Yo invierto tiempo en limpiar mi cuenta de aquellos que no me aportan nada más que ruido, odio o desinformación. Invierto tiempo en eso y me quedo con la gente que me aporta. He tenido experiencias estupendas con oyentes cuando estaba en la radio que me hacían críticas
muy serias y que me servían a mí, que me servían. Y luego están los insultadores, los menospreciadores, y yo bloqueo. El dedito de bloquear existe y el botón también, ¿vale? Pero los políticos han aprovechado Twitter, no todos, pero muchos, para algo muy peligroso, que es desempoderar a la prensa. La prensa juega un papel fundamental en la democracia. Somos uno de los contrapesos de la democracia. La prensa tiene la obligación de fiscalizar al poder, de someterlo al principio de contradicción, de pedirle que rinda cuentas en nombre de los ciudadanos. Y que ha permitido Twitter, que ha permitido Instagram, le ha permitido a los políticos dirigirse directamente a su clientela, obviando las preguntas de la prensa. Eso, primero, es peligroso para la democracia, porque un político tiene que rendir cuentas, tiene que explicarse a preguntas que lo enfrentan a sus contradicciones. Es peligroso para la democracia, pero además, en fin, dice muy poco de quienes están obviando un instrumento central de la democracia como somos los periodistas. No solo porque uno sufra acoso hay que bajarse de una red social, hay que hacer el uso, solo faltaba que los políticos no pudieran usar Twitter o cualquier otra red social, pero no puede ser un sustituto de la prensa, no puede ser un sustituto de una rueda de prensa con libertad de preguntas, de una entrevista en la que un periodista te somete a tus contradicciones. Y quien lo hace está minando la democracia. Mire usted, le leo este comentario y le voy a ceder la palabra a Antonio, nuestro corresponsal en Cartagena, la ciudad que hoy la recibe, porque él tiene también inquietudes que de su mano, Pepa, queremos no solamente tratar de dilucidar, sino sobre todo aterrizar para nuestros oyentes a esta hora, quienes se conectan también a través del YouTube Live y del Facebook Live, y que aprecian escuchar una voz que desde afuera nos habla para mirarnos hacia adentro. Escribe @Mauro Vallenato, numeral: el desafío de Colombia es derrotar a los medios de comunicación antiéticos que apoyan el socialismo en Colombia. Eso es una opinión que es respetable y por supuesto cada oyente y cada persona que nos sigue es libre de opinar y de creer que uno tiene una u otra posición política. Es con nuestro trabajo con lo que mostramos cuál es en realidad la verdad de lo que pasa en el país, o bueno, un esfuerzo por tratar de mostrar la verdad. Dice @MartaLuzMora1, numeral: el desafío de Colombia es propender por una prensa que informe objetivamente, sin sesgos, con ética y cuidándose de la censura de gobiernos dictatoriales y corruptos. Antonio, lo escucha Pepa Bueno. Juan Pablo, muchas gracias. Es un verdadero honor poder conversar a esta hora con Pepa aquí en este maravilloso escenario. Pepa, usted le preguntaba al candidato Gustavo Petro en el panel, en la entrevista que se tuvo antes, sobre lo que podría ocurrir en esta región continental si llega al poder Lula en Brasil y lo que está pasando ya pues con el arranque de gobierno de Gabriel Boric en Chile. Y si llega Petro, pues entonces al poder aquí en Colombia, desde Europa, desde la prensa europea, ¿cómo se perciben estos cambios en la región continental? Bueno, se sigue con muchísima expectación lo que pasa en América Latina, al menos desde España, ¿no? Con muchísima atención. Fíjate, si se sigue con mucha atención, que el programa que hicisteis la noche de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, el maravilloso programa que hicisteis en W Radio, Caracol Radio, El País, América, tuvo en el periódico global, en el País global, tuvo la misma audiencia que los primeros días de la guerra en Ucrania. Cuando vi aquella audiencia tan disparada, dije, ¿con qué la podemos comparar? Con la de los primeros días de la guerra en Ucrania. Así que hay expectación. ¿Cómo se ve la configuración de un eje de esas características? A mí me ha resultado muy llamativo, claro, probablemente porque vengo de fuera, igual a vosotros no os ha llamado tanto la atención, pero porque en su respuesta, cuando yo le he dicho a Petro, este eje heredaría el anterior eje, refiriéndome al eje bolivariano, y me ha dicho, tenemos otros objetivos, ¿no? Tenemos otros objetivos. Lo ha diferenciado claramente. Vivimos un momento en la historia en la que un país solo no pinta mucho en el mundo, ¿no?
La integración regional tiene todo el sentido del mundo, tiene muchísimo sentido. En Europa lo tenemos muy claro porque España sola, Italia sola, Francia sola, pesamos poco en un mundo de bloques muy definidos, ¿no? Y la integración regional como europeos nos ha hecho más fuertes, con todos los problemas, con todas las ineficacias de la Unión Europea. Nuestro peso en el mundo cambia cuando vamos juntos, ¿no? La integración regional es la única manera de pintar algo en este momento en el mundo. Yo no sé qué resultado tenga ese eje, porque para empezar tienen que celebrarse 2 elecciones todavía, la de Colombia, las de Colombia y las de Brasil, y tienen que salir ganadores, tanto Petro como Lula. En fin, hasta que los ciudadanos no votan, hacer especulaciones es un poco inútil, ¿no? Pero yo sí creo que la integración de cualquier tipo hace que uno pese más en el mundo, ¿no? Sí, Pepa, yo quiero preguntarle por 2 situaciones específicas que se le han enrostrado a los candidatos presidenciales. Gustavo Petro pues tiene una diferencia y ha sido crítico con un medio en particular, RCN Televisión, y ellos incluso sacaron un comunicado y la FLIP dijo, usted, candidato, no puede catalogar a un medio y señalarlo porque eso también genera violencia, porque ellos entrevistaron a una persona a quien él calificó de nazi. Eso por un lado. Y recientemente el candidato Rodolfo Hernández en una entrevista le dijo a una periodista de RTBC, no pregunte estupideces, usted no tiene por qué estarle haciendo el juego a la otra campaña. Entonces, son 2 elementos que nos muestran que muchas veces a los funcionarios públicos, a quienes quieren ser candidatos, les incomodan las preguntas, pero está bien hacer las preguntas, cualquiera que éstas sean, o esas críticas. Háblenos de esa situación, cómo se comporta en los funcionarios públicos, los candidatos presidenciales, cuando se le increpa con algo que les incomoda. Ocurre en España también, ¿eh? Ocurre en España también. Señalar periodistas se ha convertido en un deporte para algunos políticos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Luego nos asombramos de que muchos ciudadanos desconfíen de nosotros. Es verdad que los periodistas hemos practicado a veces un corporativismo erróneo y no señalamos las malas prácticas. Yo creo que somos los primeros interesados en señalar las malas prácticas, porque así nos distinguiremos de quienes hacen un uso desastroso, un uso abusivo, un uso torticero del periodismo. Dicho lo cual, es un error, es peligroso para la democracia que los políticos señalen periodistas. Eso acaba volviéndosele en contra. Al final, cualquier político, cuando es un gobernante, necesita contar su acción de gobierno, y su acción de gobierno la cuentan los medios de comunicación, que son los que a la par le tienen que hacer las preguntas cómodas, incómodas y medio pensionistas, que decimos en España, ¿no? Preguntas de todo tipo. No hay preguntas incorrectas, hay respuestas insuficientes. Sí. Pero, perdóneme ahí, Paola, pero Pepa, precisamente en esta campaña política algo particular ha pasado al respecto de esto que usted está señalando. Y es que entonces, para los seguidores de unos candidatos, entonces, cada vez que un periodista le hacía una pregunta que resultara tal vez incómoda para ese candidato, entonces era un ataque. Y entonces se le ve al periodista, e incluso desde la misma campaña se le califica al periodista como si se le estuviera atacando al candidato, casi como si se desconociera que el oficio del periodista es preguntar, cuestionar y en caso dado contrapreguntar, así incomode esto al candidato y a sus seguidores. ¿Cómo recuperar o cómo hacer para que esos seguidores digan, es que lo estás atacando cuando en realidad no se está atacando, se está trabajando? Es propio de sociedades muy polarizadas, allí vivimos exactamente el mismo fenómeno que describes, es propio de sociedades muy polarizadas, que da la impresión de que no piden de los periodistas que hagan su trabajo, sino que confirmen sus ideas. Y que piden de los periodistas algo imposible, que seamos propagandistas. Nosotros estamos para someter a los políticos al principio de contradicción. Chubasquero, compañeros. Chubasquero y hacer nuestro trabajo. Chubasquero y hacer nuestro trabajo. A mí me han tildado de todo y a los medios en los que he trabajado también. Una cosa es la posición editorial que pueda tener un medio de comunicación y otra cosa es la información y la entrevista. Y ahí hay que ser impecables. Chubasquero y al final, fíjate que yo tengo
muy recientemente, tengo un atisbo de esperanza. En España llevamos muchos años soportando esa situación, ¿no? De descalificación en cuanto le haces una pregunta incómoda a un político, a un candidato. Yo creo que al final los ciudadanos van a necesitar marcas confiables, marcas periodísticas confiables, que a lo largo del tiempo han tenido una línea editorial determinada, y eso es absolutamente legítimo, pero han hecho periodismo serio, buscando la verdad, contrastando, buscando que nuestra información le sea útil a la ciudadanía para que emita un voto informado, un voto consciente, no un voto manipulado, ni un voto llevado por el odio o la pasión, sino apelando a su inteligencia. Chubasquero, compañeros, chubasquero para adelante, Sí. porque tarde o temprano se demostrará Paola, que somos imprescindibles. solamente para la referencia, para quien no lo sepa, perdón, chubasquero es una chaqueta de esas bien resistentes como Sí, a la sí. lluvia, ¿no? Exactamente. Y hágale, adelante. Y la necesitamos, Pepa, porque créame que a nosotros también nos han tildado y nos han estigmatizado No, mucho aquí por nuestro trabajo. Y sobre lo que usted mencionaba, Juan Pablo, esto no pasa solamente ahorita con las campañas, y estamos también viviendo una situación difícil con el actual gobierno, que no ha sido pues muy protector de la libertad de prensa, y por el contrario nos ha puesto obstáculos y palos en la rueda para Usted poder está realizar nuestra adelantando labor. su participación en el panel de hoy en la tarde, Paola. Un poco, sí, Juan Pablo, porque, bueno, y ayer también escribí una columna hablando Sí, la sobre leí. las cosas que nos han La- tenido o que lo que tenemos que afrontar los periodistas, o lo que hemos tenido que afrontar los periodistas con este gobierno. Pero yo quiero también preguntarle, Pepa, por la autocrítica que debemos hacernos los medios de comunicación, porque mucho se habla que estamos en una crisis de credibilidad y que las audiencias, como usted lo decía, pues no están en este momento queriéndose informar, sino más bien confirmar lo que piensan, pero también debe ser por errores que hemos cometido. Hay que hacer como un mea culpa Sin también, duda. y hay que decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo mal para que las audiencias también nos estén cuestionando? Sin duda, Paula, sin duda, sin duda. Mira, a la biografía que contabais hace unos minutos sobre mi trayectoria, llevo 1 año al frente del país, todavía no 9 meses, 10 años en la cadena SER, 22 en televisión española, en una televisión pública. Claro que hemos cometido errores. Hemos apagado algunas de nuestras antenas con la sociedad. ¿Dónde mirábamos los periodistas cuando se abrían las urnas y de repente nos sorprendía el Brexit? Nos sorprendía el triunfo de Trump en Estados Unidos. Nos sorprendía el no a los acuerdos de paz en Colombia. ¿Dónde mirábamos los periodistas? Durante un tiempo hemos acabado relacionándonos también con el establecimiento, ¿no? Y quizá hemos perdido conexión con una ciudadanía cansada, harta de palabras, ¿no? De grandes palabras. Las palabras necesitan traducirse en hechos. Hemos dejado de parecernos al país al que nos dirigimos. Yo estoy muy obsesionada con eso. Siempre digo, el país periódico se tiene que parecer al país España. Se tiene que parecer. Vaya O sea, hay como una Hasta desconexión. gráfica, hasta visualmente. Esa desconexión que ya tiene años, yo creo que la hemos superado. Yo creo que la aparición de las redes sociales ha obligado a los medios a ser muy conscientes de que había ahí un pozo de descontento, una necesidad de participación de las audiencias en el producto que hacemos, y que estamos aprendiendo a dialogar con nuestras audiencias. Yo creo que hemos cometido errores, sí, pero los identificamos hace tiempo ya y hemos pasado ese momento. Yo creo que hemos pasado ese momento, francamente, que ahora tenemos antenas mucho mejor desplegadas que nos conectan con la realidad de nuevo, y que eso es imprescindible para recuperar la confianza. Mira, yo en El País iba a escribir, cuando me hice cargo de la dirección, un artículo semanal, y decidí no escribir un artículo, sino escribirle una carta, una newsletter a nuestros suscriptores y hablarles de tú a tú y explicarles cómo y por qué tomamos algunas decisiones en el periódico, hacerles partícipe de nuestro trabajo, enseñar, decimos allí, el cartón, ¿no? Lo que hay detrás de una toma de decisión, por qué llevamos a portada este tema,
¿Por qué de entre todas las fotos de la guerra en Ucrania hoy hemos elegido esta y no esta? ¿Por qué hacer partícipe a nuestros lectores de las decisiones editoriales que tomamos para restablecer la confianza en el periodismo que hacemos? Durante muchos años la prensa se ha dirigido a los destinatarios de su trabajo desde una especie de púlpito, ¿no? Era una relación muy direccional. Nosotros informábamos y nuestra audiencia recibía esa información. Y ahora es evidente que quieren más, quieren saber la mecánica, los debates, las decisiones, los criterios por los que llegamos a esas conclusiones informativas. En esta época me imagino que estáis inundados de encuestas, ¿no? No sé. Inundados de encuestas. No tan atinadas, ¿no? En España igual, sí. Inundados de encuesta, inundados, en periodo electoral y fuera de periodo electoral. El país tomó una decisión editorial. Decidimos empezar a publicar un barómetro de intención de voto mensual, pero la decisión editorial no fue publicar una encuesta, que esta es una decisión editorial que ya habíamos tomado con anterioridad, fue abrir la encuesta. Allí le decimos enseñar las tripas de la encuesta, de manera que los lectores que quieran pueden ver qué preguntas se hicieron en la encuesta, qué respuestas se dieron y de dónde hemos sacado las conclusiones para decir tal partido crece, tal partido cae. Y cada vez que publicamos el barómetro está colgado en nuestro periódico digital todo el trabajo de campo que se ha hecho con la encuesta. Sí. No hay trampa ni cartón. Me parece muy importante en este momento para restablecer la confianza, hacer partícipe a oyentes, espectadores y lectores de nuestro trabajo, del criterio con el que tomamos las decisiones. Es la voz de Pepa Bueno, la directora del diario El País. Insisto, es el diario de habla hispana más importante del mundo, que además, como lo hemos contado ya varias veces aquí en la W, hoy por hoy es un diario que se expande a nivel América para ampliar su alcance y sobre todo en cada país de este continente ir contando la realidad de lo que ocurre. El país América, Colombia, está poco a poco creciendo y cada vez teniendo mayores informes que nos acercan a nuestra realidad y nos permiten ver una Colombia desde otra óptica. Pepa, qué gusto haberla tenido con nosotros aquí en los micrófonos de Sigue la W, allá además acompañada de mis dos compañeras, Paola y Andrea, que la rodean, la observan y sé que también, como yo, la admiran. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Muchísimas gracias, Pepa, a vosotros, un placer enorme, un beso. Pepa, bueno, vamos a hacer una pausa muy cortica y ya veo aquí conectado con nosotros al senador Jorge Enrique Robledo, quien nos va a hablar en instantes de su decisión y la decisión para aquellos que lo siguen en Dignidad, ese movimiento que él abandera y que lo tenía pues dentro de la coalición Centro Esperanza, que ya implosionó y ahora atomizado, pues él nos va a contar cuál es su decisión, cuál es el camino a seguir. Una pausa muy cortica, sigue la W 1235, numeral, el desafío de Colombia es. Martes Visa para más momentos.